José Alberto Palma. Historia negra de la medicina. De malos médicos y matasanos. Primum non nocere. Sería absurdo que los cocineros tuvieran que comprometerse a no envenenar a sus comensales. O que los ingenieros y arquitectos tuvieran que jurar que sus puentes y construcciones no se van a desplomar. Es obvio que nadie en su sano juicio diseñaría un edificio para que se desplomase, al menos no de manera deliberada, so pena de perder los clientes y ser llevado ante la ley. Con los médicos no sucede lo mismo. Uno de los aforismos más citados del juramento hipocrático es aquel que dice: lo primero es no dañar al paciente. Este juramento forma parte de las obras del médico griego Hipócrates y sus discípulos, escritas hace más de 2 milenios, en el siglo V a.C. 1. Hipócrates, considerado como el padre de la medicina occidental, hizo que sus seguidores recitasen solemnemente este juramento, costumbre que se extiende hasta nuestros días cuando los estudiantes de medicina se gradúan. Hipócrates sabía muy bien lo que hacía. En su época, y también en todos los siglos posteriores, los médicos han hecho mucho daño. En realidad, los médicos han hecho mucho más mal que bien. Esta afirmación, que a priori podría considerarse pasmosa, deja de serlo cuando se constata que los tratamientos médicos más populares hasta hace pocas décadas eran las sangrías, las sanguijuelas, los enemas, las trepanaciones y otras terapias que, en la mayoría de los casos, no solo resultaban ineficaces, sino que eran claramente dañinas para la salud. Y es que, hasta hace muy poco, los médicos no sabían nada de nada. De alguna manera, a lo largo de los siglos, muchas personas comprendieron esto, y asumieron que las supuestas habilidades de los galenos eran, en la mayoría de los casos, exageradas. Incluso el Evangelio según San Marcos, 5, 25, 29, refleja la futilidad de los médicos. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujos de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos en los que había gastado todo lo que tenía y nada había beneficiado, o incluso le iba a peor, cuando oyó hablar de Jesús, llegó por detrás de entre la muchedumbre y tocó su vestido, y sintió que quedó sana. Shakespeare, en Timón de Atenas, aconseja vivamente no confiar en los médicos, sus antídotos son venenos. La reina Isabel I de Inglaterra estaba de acuerdo con esta máxima. Constantemente rechazaba ser examinada por los médicos de la corte, lo cual seguramente contribuyó a que llegase a su lecho de muerte con 70 años, edad extraordinariamente longeva para la época. En 1651, el médico inglés Noah Biggs reconocía que era imposible no ser consciente de las crueldades y los fracasos de la profesión médica. El doctor inglés George Starkey, en 1657, se quejaba de que los médicos se dedicaban con crueldad sanguinaria a atormentar al paciente. El filósofo alemán Gottfried Leibniz llamaba a los hospitales seminaria mortis, semillas de la muerte. En el siglo XIX, Oliver Wendell Holmes, un eminente profesor de medicina en Harvard, aceptó humildemente que, si toda la medicina del mundo se arrojara al mar, sería algo muy malo para los peces y bueno para la humanidad. Y esto no solo sucedía en Occidente. Xu Yanzuo, médico de la corte de la dinastía Qin, admitía, a finales del siglo XIX, que rara vez la gente muere debido a enfermedades. A menudo muere por la medicina 2. Esta medicina desastrosa era, en parte, consecuencia de la ausencia de los conocimientos adecuados de anatomía, fisiología y microbiología. Hoy en día, cualquier niño de 12 años que vaya al colegio conoce cómo funciona el corazón y que ciertas enfermedades son producidas por virus o bacterias. Pero, hasta hace poco, ni los mejores médicos lo sabían. Cervantes escribió El Quijote décadas antes de que se descubriese que el corazón funciona como una bomba que distribuye la sangre hacia el resto de órganos. La revolución industrial cambió las fábricas y la economía años antes de que el microbiólogo francés Louis Pasteur descubriera que el contagio por microorganismos daba lugar a enfermedades infecciosas. En cambio, los remedios más absurdos se consideraban racionales y útiles, incluyendo heroína, mercurio, descargas eléctricas, lobotomías y otros tratamientos disparatados. Estas y otras barbaridades se prescribían con frecuencia no hace tantos años. Piense el lector por un momento cómo era la cirugía antes de la invención de la anestesia. Imagínese la amputación de la pierna de un paciente mientras éste grita y se retuerce de dolor. Los cirujanos estaban específicamente entrenados para ignorar el sufrimiento del enfermo, ser sordos ante sus gritos, agarrar con fuerza su pierna, y actuar de manera resolutiva. Los cirujanos se enorgullecían, sobre todo, de la velocidad con la que manejaban el cuchillo sin pararse a pensar o respirar. La velocidad, en efecto, era esencial. Cuanto más duraba la operación, más sangre se perdía, lo cual aumentaba las probabilidades, ya de por sí elevadas, de que el paciente pereciese. Esto era así, sobre todo, porque la anestesia no se comenzó a utilizar hasta 1842, aunque fuese descubierta varias décadas antes. ¿Por qué tal retraso? Aunque fue en 1795 cuando un médico publicó por vez primera que la inhalación de óxido nitroso, el gas de la risa, hacía desaparecer el dolor, la anestesia no fue utilizada de manera rutinaria en medicina hasta varias décadas después. En 1824, un veterinario, Henry Lickman, comenzó a utilizar dióxido de carbono como anestésico en animales. Un poco más tarde fueron los dentistas, no los médicos, los primeros en usar anestesia en humanos. Uno de los pioneros de la odontología indolora, Horace Wells, no recibió más que críticas y abucheos por parte de la comunidad médica. Desprestigiado, frustrado y desesperado, se suicidó seccionándose las venas de la pierna con una navaja de afeitar después de haber inhalado cloroformo para paliar su dolor. 3. El hombre con barba que asiste como espectador lleva la letra griega tau, indicando que sufrió el fuego de San Antonio, gangrena por intoxicación, por ergóticos, por lo que hubo que amputarle el brazo izquierdo, cuyo muñón cubre con una vejiga de animal. Cuando la anestesia se empleó en Londres por primera vez en 1846, se la conocía como The Yankee Dodge, es decir, la artimaña yankee. En otras palabras, para los cirujanos, utilizar anestesia era como hacer trampas.
Muchas de las características que el cirujano debía tener, fuerza, precisión, rapidez, se convirtieron, de repente, en irrelevantes. Y muchos cirujanos no estaban dispuestos a abandonar estos atributos. Por ello, desde que fue identificada en 1795 hasta que la anestesia comenzó a aplicarse en 1843, transcurrió casi medio siglo. Todo ello debido a una destructiva mezcla de orgullo, envidia, reticencia al cambio y miedo a perder privilegios. Una situación similar sucedió con el médico austrohúngaro Ignaz Semmelweis. Nombrado asistente de obstetricia en el Hospital General de Viena en 1844, Semmelweis estaba interesado en solucionar un misterio que azotaba la capital austríaca. Casi una de cada 3 mujeres que daba a luz moría como consecuencia de una extraña fiebre, conocida como fiebre puerperal. Semmelweis estudió este problema en contra de su supervisor, el profesor Johann Klein, quien, al igual que la mayoría de los médicos de entonces, contemplaba la enfermedad como algo que debía aceptarse resignadamente. Lo que más llamó la atención de Semmelweis es que las mujeres que daban a luz prematuramente en la calle, alrededor de 100 mensuales en la Viena de 1845, casi nunca enfermaban. En cambio, alrededor de 1 de cada 10 mujeres que daba a luz en el Hospital General de Viena moría. La solución llegó en 1847. Un amigo de Semmelweis, el médico forense Jakob Konietzka, se hirió con el bisturí de un estudiante mientras practicaba una autopsia. Murió poco después mostrando los mismos síntomas de la fiebre puerperal y en la autopsia se encontraron las mismas lesiones que en las necropsias de las parturientas. La conclusión de Semmelweis fue terrible. Él mismo, sus colegas y los estudiantes de medicina habían transportado unas partículas cadavéricas tóxicas desde los cuerpos de la sala de autopsias hasta las parturientas, haciendo que éstas desarrollasen fiebre y pereciesen. Aún sin saber que estas partículas eran microorganismos, Semmelweis dictó entonces la orden de que todos los estudiantes se lavasen las manos con una solución de cloruro de cal antes de reconocer a las pacientes. La mortalidad descendió entonces a 1 de cada 100 mujeres. A pesar de haber demostrado con datos fehacientes el origen y el remedio de la fiebre puerperal, el descubrimiento de Semmelweis fue ampliamente ignorado, rechazado y ridiculizado. Incluso Rudolf Virchow, uno de los científicos más importantes de la historia, rechazó las teorías de Semmelweis. Finalmente, Semmelweis fue despedido del hospital de Viena y hubo de regresar a su Budapest natal. Sintiéndose ultrajado y despreciado por la indiferencia de sus colegas, publicó y dirigió varias cartas abiertas a los obstetras más importantes de Europa, denunciándolos como asesinos irresponsables. El sufrimiento de Semmelweis fue tan intenso que poco después desarrolló depresión, problemas de memoria y alteraciones de la conducta, por lo que hubo de ser internado en un sanatorio psiquiátrico. Una mañana de verano de 1865 trató de huir del manicomio sin éxito, tras lo cual fue fuertemente golpeado por los enfermeros, que le colocaron una camisa de fuerza y lo encerraron en una celda de aislamiento. Murió poco después debido a una infección de una de las heridas causada por las palizas de los enfermeros 4. En efecto, durante muchos siglos, los médicos no solo mataban a sus pacientes, sino que también aniquilaban a cualquiera que propusiera un atisbo de mejora o progreso. En otras palabras, la medicina es como una moneda, tiene un anverso y un reverso. El anverso es la medicina actual, en la que existen tratamientos eficaces para la mayoría de las dolencias. Aunque todavía quedan muchos desafíos, casi todas las infecciones son controladas con antibióticos, el dolor se combate satisfactoriamente con analgésicos y, en general, la mayoría de las enfermedades tiene un abordaje terapéutico resultado de la investigación científica. El reverso es la medicina desastrosa que se practicaba desde Hipócrates hasta el siglo XX, en donde la inmensa mayoría de los tratamientos no generaba ningún beneficio. Mi objetivo en este libro es recrear este reverso oscuro que imperó en la medicina durante milenios. Los procedimientos curiosos, increíbles, caprichosos, y muchas veces, terribles y dolorosos a los que los curanderos, barberos, cirujanos y médicos, todos ellos verdaderos matasanos, sometieron a nuestros antepasados. No cabe duda, por tanto, que, hasta hace pocas décadas, la medicina vivía en una época negra donde los galenos generaban más perjuicio que beneficio. Hoy disfrutamos de una esperanza de vida mucho más alta que en siglos anteriores debido a 6 factores, 3 de ellos relacionados con la medicina. El triunfo de la antisepsia, la anestesia y los antibióticos, la disminución de las guerras, la invención de la refrigeración y la disponibilidad de agua potable y corriente. Por eso nunca seremos lo suficientemente conscientes de lo afortunados que somos por haber nacido después de que Semmelweis, Pasteur y otros comenzaran la revolución médica. Hasta que ellos vinieron al mundo era recomendable mantenerse bien alejado de los médicos. Obviamente, no todos los procedimientos realizados a partir del siglo XX fueron perfectos. A pesar de que el método científico ya existía, se cometieron también algunas barbaridades en la época de nuestros padres y abuelos. Y es más que probable que, dentro de 1 o 2 siglos de progreso médico, muchos de los tratamientos plenamente aceptados hoy se consideren absurdos, desagradables y terroríficos. De esto hablaremos en los últimos capítulos. Comencemos ahora por el principio de la historia. Imagínese el lector que, por un momento, se encuentra en la época prehistórica. Y que está sufriendo unos terribles dolores de cabeza. En aquella época no existían fármacos analgésicos ni antiinflamatorios. Cada pueblo tenía un chamán, un curandero para ayudar a los enfermos. Entonces el lector acude al chamán y le describe su problema. Tras escuchar el relato, el curandero tiene claro el procedimiento a seguir. Hay que practicar una amplia abertura en el cráneo para que los espíritus malignos confinados en la cabeza puedan ser liberados para siempre. Capítulo 1. El misterio del cráneo peruano. Un sobre desigual yacía sobre la mesa. Era un sobre como cualquier otro. Pero tenía un detalle que los demás sobres no tenían. El sello del presidente. Como solía hacer después de cenar, Ephraim G. Esquier se sentó en su sillón, a la luz de la lumbre, para fumar su pipa y revisar el correo. Con el abrecartas, seccionó solemnemente la misiva.
Con emoción y gran alegría, Esquier, que por aquel entonces tenía 41 años, comprobó que el mensaje contenía su nombramiento oficial como encargado de negocios con rango de embajador de los Estados Unidos de América en Perú. ¿Pero por qué tanto entusiasmo? Hijo de un pastor protestante y criado en un ambiente rural, Ephraim Esquier dio muestras de gran inteligencia durante su niñez y adolescencia, por lo que planeó dedicarse a la ingeniería. La crisis financiera de 1837 frustró sus planes y obligó a Esquier a trabajar como periodista en Connecticut. Durante ese periodo, el joven Esquier trabó amistad con Edwin Davis, un médico local apasionado por la arqueología. Davis consiguió contagiar su afición al joven periodista y, como resultado, ambos publicaron juntos un libro acerca de monumentos funerarios de los indígenas americanos que poblaban las orillas del río Mississippi. Desde entonces, Esquier se convirtió en un entusiasta arqueólogo. Pero, como la arqueología no daba para un sueldo digno, algunas cosas nunca cambian. Esquier entró en el cuerpo diplomático. En 1949, con tan solo 28 años, Esquier fue nombrado encargado de negocios de Estados Unidos para toda América Central. Durante su estancia en Centroamérica, además de ejercer sus tareas diplomáticas, Esquier exploró varios yacimientos arqueológicos. Divulgó sus hallazgos en publicaciones con títulos tan sugerentes como Nicaragua, su gente, paisajes, monumentos 1852, los estados de Centroamérica 1858, o viajes en Centroamérica, en particular en Nicaragua 1860. Dado que la mayoría de las tumbas del antiguo imperio inca permanecían completamente inexploradas, su nombramiento en Perú proporcionaría a Esquier unas posibilidades enormes para disfrutar de su afición. Quién sabe si también podría encontrar el codiciado El Dorado, ese lugar mítico pavimentado de oro, buscado durante siglos sin éxito por los conquistadores españoles. Cuando por fin llegó a Lima, Esquier vio colmados sus deseos. En los fríos pasillos del Palacio de la Inquisición, donde se situaba la oficina diplomática norteamericana, el trabajo era más bien escaso, así que, ataviado con una brújula, un lápiz y una cámara fotográfica, y, por supuesto, varios asistentes, comenzó a explorar el país andino. Recorrió todo Perú, de norte a sur, de este a oeste. Lo acontecido durante sus excursiones fue deliciosamente inmortalizado en su libro Perú, Exploración e incidentes de viaje en la tierra de los incas 1877, profusamente ilustrado. Es precisamente en este libro donde Esquier describe su descubrimiento más importante, aunque, paradójicamente, no lo hizo en ningún yacimiento arqueológico. Mientras Esquier estaba en Cuzco, la antigua capital del imperio inca, tuvo conocimiento de que en la plaza de San Francisco se alojaba la señora Centino, una dama de la burguesía local, famosa en la zona por su repertorio de antigüedades. Esquier no podía dejar escapar la ocasión. Cuando por fin llamó a la puerta de la señora Centino y fue recibido, la anfitriona quedó encantada con el yanqui y comenzó a enseñarle las piezas de su colección. La reliquia que más impresionó a Esquier fue un cráneo obtenido en el cementerio inca del Valle del Yucay, en el que había un extraño agujero en la parte frontal. El orificio había sido realizado con gran precisión mediante 4 incisiones rectas y medía pocos centímetros, suficientes para extirpar una porción cuadrada del hueso. ¿Pero qué sentido tenía aquella trepanación? La señora Centino se percató inmediatamente del interés de Esquier por la pieza y, en un gesto de amabilidad, se la regaló. Tras dejar Perú, Esquier llevó el cráneo a la Sociedad de Antropología de París, fundada por el neurólogo francés Paul Broca, uno de los médicos y antropólogos más famosos de la época. Después de examinar el espécimen, Broca determinó que la abertura había sido realizada mientras el sujeto estaba aún vivo, y que éste incluso sobrevivió varias semanas o meses después de la trepanación. El descubrimiento causó un gran revuelo en la comunidad académica ya que, contrariamente a la creencia extendida de que las civilizaciones antiguas eran primitivas, Broca concluyó que el cráneo era una prueba de la cirugía avanzada practicada por los incas. El hecho de que el sujeto sobreviviera a la intervención demuestra, además, que recibió los cuidados necesarios para que la herida cicatrizase y el hueso se regenerara, al menos parcialmente. A partir de 1867, tras el hallazgo de Esquier, el interés por la trepanación aumentó. Los arqueólogos y aventureros comenzaron a buscar más ejemplos, encontrándose alrededor de 600 cráneos trepanados en el sur de Lima, todos de la época prehispánica. También en España y en el resto de Europa se encontraron cráneos trepanados, algunos de más de 7000 años de antigüedad, es decir, prehistóricos. Además, en algunas excavaciones, se encontraron los fragmentos óseos que habían sido extirpados, por lo que es posible que se utilizasen como amuletos. Esto hace de la trepanación el procedimiento quirúrgico más antiguo de la historia de la humanidad. No deja de sorprender el hecho de que personas que vivieron hace varios milenios fueran intervenidas con una perforación en el cráneo mientras estaban aún vivos. Es difícil imaginar cómo aquellas gentes, con rudimentarios medios higiénicos y sin anestesia, podían atreverse a realizar este tipo de prácticas incluso con cierto éxito. La trepanación, del griego tripanon, taladro, fue probablemente empleada para aliviar dolores de cabeza o disminuir crisis epilépticas mediante la liberación de fuerzas demoníacas. Los curanderos pretendían así que los malos espíritus alojados en la cabeza salieran a través del orificio. Curiosamente, si el dolor de cabeza era producido por un aumento de la presión intracraneal, debido a un tumor o hemorragia, la trepanación podía disminuir la presión y aliviar las molestias del enfermo, con lo que, de alguna manera, el procedimiento resultaba exitoso. Pero la trepanación no fue utilizada únicamente por curanderos y chamanes. También en los escritos de Hipócrates se describe la trepanación. En este caso no era para liberar malos espíritus, sino para tratar las fracturas de cráneo acaecidas, sobre todo, en el campo de batalla.
En este sentido, para el médico romano Aulio Cornelio Celso, 25 ac. 50 DC, el cirujano debe ser joven o estar cerca de serlo, con una mano fuerte y segura que nunca tiemble, y dispuesto a usar la mano izquierda también como la derecha, con una visión aguda y preclara, y un espíritu impertérrito, lleno de piedad para desear la cura del paciente, pero sin afligirse por sus gritos para no ir demasiado rápido o cortar menos hueso del necesario. El médico cordobés Abulcasis, 936-1013, considerado uno de los padres de la cirugía, describe los instrumentos con los que practicar trepanaciones. También durante la Edad Media y el Renacimiento se realizaron trepanaciones. En el siglo XVI, el barbero cirujano francés Ambroise Paré, a menudo destinado en el campo de batalla, describe en sus tratados trépanos o sierras redondeadas para cortar y extraer una pieza circular de hueso con un clavo bien afilado en el centro y unos dientes igualmente afilados alrededor. En 1632, el cirujano alemán Johannes Scultetus inventó un instrumento llamado crioploides, utilizado para elevar las piezas del cráneo hundidas cuando éste se fracturaba. Su libro Armamentarium Chirurgicum, 1655, incluye ilustraciones muy detalladas de los distintos tipos de trépanos así como la técnica adecuada para manejar los tres. Debido a la ausencia de anestesia, las operaciones debían ser extraordinariamente rápidas. El paciente era atado, muchas veces a una silla, y sujetado por varias personas. Es prácticamente imposible imaginar el dolor tan atroz e insoportable que el paciente debía de padecer. Antes del uso del éter y del cloroformo como anestésicos a mediados del siglo XIX, se utilizaban algunos soporíferos para adormilar superficialmente al paciente. El más popular era, desde luego, el alcohol, aunque también se usaban el beleño, la mandrágora, el opio, tal y como detallaremos en capítulos siguientes, y una misteriosa pócima china llamada Mafeisan, que contenía cannabis. Después de la operación existía un serio riesgo de muerte debido a infecciones, hemorragias y shock. Una estrategia frecuente para detener los sangrados era colocar un hierro al rojo vivo, conocido como hierro cauterizador, en la herida. Algunos pacientes sobrevivieron para contarlo. Otro método para cerrar las heridas, particularmente en la India y en Sudamérica, consistía en el uso de termitas o escarabajos, los cuales mordían los bordes de la incisión para mantenerlos unidos como si fueran grapas. La trepanación es el tema de dos magníficos cuadros que pueden admirarse en el Museo del Prado, ambos pintados por pintores flamencos, el Bosco y Hans Anders van Emessen, respectivamente. El de este último destaca por el gran realismo de los personajes. Muestra de dos protagonistas. Por un lado, el cirujano, que bosqueja una sonrisa sarcástica y maneja con habilidad la navaja en la frente abierta del paciente para hacer palanca y extraer una piedra del tamaño de una almendriga. Por otro lado está el enfermo, sujeto a una silla con una tela, y cuyo rostro muestra una mezcla de dolor, miedo y resignación, reflejando dramáticamente la situación de un abnegado paciente que es sometido a un tratamiento forzoso. Las obras de Emessen y de El Bosco reflejan la temática de la extracción de la piedra de la locura. Algunos estudiosos flamencos pensaban que la locura, o lo que por entonces se denominaba locura, es decir, las enfermedades psiquiátricas, la oligofrenia, la demencia o la epilepsia, era el resultado de secreciones cerebrales que, con el tiempo, formaban una piedra, de manera similar a las piedras del riñón o de la vesícula biliar. El crecimiento de la piedra produciría una compresión en el cerebro que daría lugar a los síntomas de la locura. Esta idea, que se zambullía de lleno en el ámbito de la superstición, fue quizá utilizada por todo tipo de charlatanes para aprovecharse de la ingenuidad popular y hacer negocio. Estos timadores, en realidad, casi nunca realizarían una trepanación completa, sino simplemente una pequeña incisión con una navaja en la frente del paciente. Después, con un habilidoso juego de manos, a la manera de los prestidigitadores, harían aparecer una pequeña piedrecita, que todos pensaban había salido de la cabeza del enfermo, y que se exhibía triunfalmente a los ojos de los curiosos allí congregados. En realidad, lo más interesante es que no hay un acuerdo unánime acerca de la piedra de la locura. La opinión más extendida es que el Bosco y otros artistas flamencos de su tiempo habrían plasmado la escena para hacer una crítica satírica de la ingenuidad y la superstición de su época, y así denunciar a los curanderos que se aprovechaban de las pobres gentes extrayendo piedras inexistentes. Otros estudiosos, en cambio, han planteado su desacuerdo con esta hipótesis ya que no existen pruebas históricas sólidas que certifiquen la existencia de una creencia en la piedra de la locura en la Edad Media o durante el Renacimiento. En este caso, las pinturas simplemente serían alegorías de la estupidez y la credulidad humanas. 4. Hoy en día los neurocirujanos utilizan la trepanación con frecuencia, gracias a Dios y a la ciencia, con anestesia, particularmente en algunos casos de hematoma intracraneal. Sin embargo, hay también personas que defienden el uso de la trepanación con fines no médicos. Así, un holandés llamado Bartugues predica con frenesí que la trepanación es útil para alcanzar un estado superior de consciencia. Este individuo argumenta que los niños tienen un nivel más avanzado de consciencia debido a que los huesos que forman el cráneo todavía no están completamente unidos. De modo que, para alcanzar este nivel superior, lo único que hay que hacer es volver a separar los huesos de la cabeza. Así de sencillo. Por si quedaba alguna duda, ningún trabajo científico, asociación médica ni opinión cualificada recomiendan la autotrepanación. En 1965, Hughes llevó a tal extremo su doctrina que se realizó una trepanación a sí mismo con una sierra eléctrica doméstica y un bisturí. Lo más sorprendente es que este individuo tiene cientos de seguidores, muchos de los cuales también se han practicado una autotrepanación. De hecho, una inglesa llamada Amanda Fielding, la cual también se había practicado una autotrepanación, se presentó a las elecciones al Parlamento británico de 1979 y 1983 en una agrupación que pretendía que la sanidad pública subvencionase la trepanación para todo aquel que deseara someterse a ella. Obtuvo alrededor de 200 votos. 5. Nadie diría que sus votantes no eran abiertos de mente.